La Corte Suprema de Estados Unidos decidió prolongar temporalmente una orden sanitaria conocida como Título 42, una medida que permite expulsar automáticamente a los inmigrantes atrapados en la frontera con México. La razón es darle más tiempo a los jueces para que puedan revisar una medida de la era de la pandemia. El máximo tribunal se posiciona de esta manera en un tema central para el gobierno de Joe Biden. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene la polémica medida que fue utilizada para expulsar a casi 2,5 millones de migrantes desde 2020. Conectamos con Washington para más detalles. Las autoridades de Nueva York trabajan sin pausa para intentar recuperarse de la peor tormenta de nieve en décadas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobara la declaración de emergencia para ese estado, el más afectado de todo el país. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano afirma que su gobierno quiere celebrar una cumbre de paz a finales de febrero, pero sin la participación de Rusia. Esto a pesar de que Putin mostró su disposición a negociar. Bienvenidos a las noticias de DW. Mi nombre es Leandro Fest. Gracias por elegirnos. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó este martes al gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor y de forma cautelar el Título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión inmediata de migrantes en la frontera con México. El Supremo, en una decisión tomada con el voto a favor de 5 jueces frente a 4 en contra, accedió así a la petición de fiscales de 19 estados de congelar la suspensión del Título 42, una medida implementada en 2020 con la pandemia del coronavirus. La decisión definitiva todavía está pendiente de resolución en una corte de menor instancia. Y la Corte Suprema toma posición en un tema central para la administración Biden, como es la contención de la migración. ¿Qué dice la decisión de la Corte exactamente? José Díaz Briceño desde Washington. Una largamente decisión esperada por miles de migrantes que incluso están en estos momentos en la frontera esperando cruzar hacia territorio estadounidense. Por un voto de 5 contra 4, los jueces del lado conservador aseguraron que analizarán en febrero esta solicitud de 19 estados republicanos sobre que el fin del Título 42 les provocaría justamente un daño inconmensurable, y calculando los tiempos de la Corte, la emisión de un fallo final prolongaría las expulsiones expeditas de migrantes en la frontera hasta al menos junio de este año. Recordemos, las nacionalidades del Triángulo Norte, además de México y Venezuela, son las afectadas directamente por el Título 42, pues son las que el gobierno de México accede a recibir en su lado de la frontera por cuestiones sanitarias. Hay que decir también que esta decisión es bienvenida por parte de los estados republicanos que han buscado implementar esta orden de cualquier manera, incluso reconociendo que la cuestión sanitaria ya no es un tema en estos momentos en el país. Hasta junio de este año, decías, José Díaz, un tiempo interminable para mucha gente. La Casa Blanca reaccionó a la decisión de la Corte y pidió una reforma integral, de la política migratoria de Estados Unidos. ¿Se sabe a grandes rasgos qué podría implicar esa reforma? En su reacción directamente a la orden de la Corte que prolonga en los hechos el Título 42 por varios meses, la Casa Blanca hace referencia a la presentación de principios migratorios que el presidente Joe Biden presentó inmediatamente iniciado su mandato, y se refería a una reforma migratoria integral, una reforma ampliamente buscada por décadas aquí, que incluye cuestiones como la creación de caminos legales para la migración. Esto es importante porque la Casa Blanca y muchos activistas también consideran que muchos de los migrantes que llegan a la frontera y que solicitan asilo son en su mayoría migrantes económicos y que podrían haber llegado aquí si existieran los canales legales para hacerlo. En este momento, la mayor parte de los países latinoamericanos tiene vías muy limitadas para migrar legalmente a Estados Unidos,
y muchos creen que es por eso que se ven estos flujos irregulares en la frontera. Y sin embargo, la Casa Blanca dijo que respetará la decisión y que estará lista en febrero para defender el por qué debe terminar con esta orden sanitaria lo más pronto posible. Muchas gracias, José Díaz Briceños, por hacernos entender mucho mejor este tema tan complejo. Y seguimos en Washington porque estamos ahora mismo en conexión con Maureen Meyer. Ella es la vicepresidenta de la Organización de Derechos Humanos WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Son casi 2,5 millones de inmigrantes, decíamos, los que fueron expulsados desde que se aplica el Título 42 y son decenas de miles los que esperaban el fin de la medida en refugios y campamentos improvisados en distintas ciudades de México. ¿Qué pasa ahora con esas personas? Pues yo creo que son muchas personas muy desesperadas. Nos tocó entrevistar a varios el mes pasado y con mucha expectativa incluso de poder por fin entrar en Estados Unidos en este mes que ya una esperanza que ya se cayó. Creo que para muchas personas hay diferentes opciones. Muchos, si son de México, pues están huyendo de violencia y siendo forzados a quedar en el propio país de su persecución, ¿no? Entonces yo creo que es peligrosa para personas mexicanas, para personas de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras. Quizás algunos deciden que van a buscar protección en México. México ha sido un país de destino para una cantidad mayor de personas solicitantes de protección en los últimos años, pero también pues mucha espera. Yo creo que, como hemos visto, hay miles y miles de personas que siguen esperando meses y meses en la frontera, en el lado mexicano, con la esperanza de que un día les van a dejar poder cruzar y buscar protección en los Estados Unidos. En esta derrota para los solicitantes de asilo y los grupos de derechos humanos, ¿qué posibilidades habría de revertir esta decisión y de qué tiempo estaríamos hablando? Pues yo creo que es importante resaltar que lo que va a escuchar la Suprema Corte es si los estados, estos 19 estados republicanos, tienen el derecho de intervenir en este litigio por el impacto que tiene el gran número de personas migrantes llegando a sus estados. En lo general, el juez federal, antes de la Suprema Corte, ya había dicho que este Título 42 era una decisión caprichosa y arbitraria, que no era basada en temas de salud pública. Entonces, creo que todavía las organizaciones que están litigando el caso van a seguir con su litigio, diciendo que el Título 42 viola derecho de Estados Unidos de buscar protección, viola normas internacionales y expone a gente a muchos peligros. Entonces, van a seguir luchando para que se declare y se puede levantar Título 42, como el gobierno también de Biden ya ha establecido. Muchísimas gracias, Maureen Meyer, desde Washington, por tus apreciaciones. Con gusto. Y más de 200 millones de personas también en Estados Unidos se vieron afectados por la nevada histórica. Muchos quedaron incomunicados, sin electricidad o varados en rutas y aeropuertos. Y se teme que la cifra de 50 fallecidos hasta ahora a causa de la nevada pueda aumentar a medida que los equipos de rescate llegan a zonas que han estado aisladas. El presidente Joe Biden ya había declarado este lunes el estado de emergencia en Nueva York, que es el más afectado del país. Toda una ciudad paralizada por una gigantesca tormenta. Buffalo, en el estado de Nueva York, es ahora el epicentro del temporal que azota gran parte del país. Hay gente que quedó atrapada en sus vehículos o en sus casas por la nieve. La gobernadora de Nueva York presentó una evaluación alarmante. Hemos vivido muchas dificultades y esta tormenta de nieve es, sin duda alguna, la tormenta de nieve del siglo. Y estamos aquí para hablar de cómo vamos a trabajar juntos para superar esta grave crisis. Miles de hogares se han quedado sin electricidad y se ha prohibido viajar en coche. La gobernadora advirtió de que lo peor aún no ha pasado. Sabemos que la tormenta va a regresar de nuevo. Así que es muy pronto para decir que esto ya se ha acabado. El presidente Joe Biden aprobó una declaración de emergencia para el estado de Nueva York con el fin de facilitar toda la ayuda federal necesaria para atender a los afectados. Miles de vuelos fueron cancelados en todo el país, dejando a muchas familias sin saber cómo regresar a sus hogares después de Navidad. Así que ahora vamos en coche de regreso a Austin. 17 horas. Pude encontrar un coche de alquiler. No había muchos. De nuevo en Buffalo.
se esperan de nuevo intensas nevadas. Los equipos de socorro están desbordados, tratando de liberar a personas atrapadas en la nieve. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano afirma que su gobierno aspira a celebrar una cumbre de paz a finales de febrero, probablemente cuando se cumpla un año de la invasión rusa a su país. Pero Dmytro Kuleba no tiene previsto contar con Rusia en esa cumbre. El ministro ucraniano afirma que Rusia debe antes enfrentarse a un tribunal de guerra antes de sentarse a dialogar directamente con Moscú. Edificios en llamas en la ciudad de Bakhmut. Las explosiones forman parte del día a día en el este de Ucrania. Aunque los ataques rusos no cesan, el presidente Vladimir Putin habló hace 2 días de negociaciones de paz. Estamos dispuestos a debatir cualquier solución aceptable con todos los implicados. Son ellos, y no nosotros, los que rechazan las negociaciones. Ucrania, por su parte, apuesta por su propia iniciativa. El presidente Volodymyr Zelensky presentó un plan de 10 puntos para firmar la paz con Rusia en su última reunión con los Estados miembros del G7. Para debatirlo, el ministro de Relaciones Exteriores propone celebrar una cumbre de paz antes de que termine febrero. La idea de esta fórmula es, por un lado, no dejar a Rusia que manipule el tema de la paz, porque a menudo dicen que están dispuestos a negociar, pero no es cierto. Todo lo que hacen en el campo de batalla demuestra lo contrario. Ucrania exige a la comunidad global garantías en cuanto a seguridad nuclear, energética y alimentaria, y quiere que Naciones Unidas modere las negociaciones. A pesar de las muchas incertidumbres, para los observadores es un primer paso. Este tipo de cumbre le ofrece a Ucrania la posibilidad de llevar a la mesa de negociación, incluso a aquellos estados que intentan mantenerse neutrales, pero que reconocen las consecuencias globales de la guerra, como China o India. La ONU reacciona con reserva al impulso diplomático de Ucrania y alega que solo podrá mediar si ambas partes del conflicto lo piden al secretario general, Antonio Guterres. El gobierno de Corea del Sur pidió disculpas a su población por no haber podido derribar ninguno de los drones norcoreanos que cruzaron la frontera. El hecho ocurrió este lunes cuando los artefactos aéreos no tripulados sobrevolaron territorio surcoreano y el ejército de Seúl realizó 100 rondas de disparos sin derribar uno solo de los drones norcoreanos. Fue el primer incidente de este tipo en 5 años y plantea serias dudas sobre las defensas aéreas de Seúl. Helicópteros surcoreanos vigilan el cielo en busca de drones norcoreanos. Según Seúl, 5 de ellos cruzaron la frontera el lunes y uno incluso voló cerca de la capital surcoreana. Ahora el ejército se ha visto obligado a disculparse por no haber podido derribarlos. La falta de preparación de nuestros militares nos ha creado una gran preocupación. Por ello, nuestro ejército comprobará minuciosamente los medios de detección y de ataque de los que disponemos contra drones enemigos y empleará dispositivos para detectar drones y responder de una manera adecuada a estas provocaciones. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol prometió adoptar una línea más dura hacia el vecino del norte y aprovechó la ocasión para impulsar sus planes. En una reunión de su gobierno declaró que el entrenamiento y la preparación del ejército han sido insuficientes durante años. Contamos con un plan para crear una unidad de aviones no tripulados encargada de vigilar instalaciones militares clave en Corea del Norte. Avanzaremos en la creación de la unidad de drones lo antes posible. También introduciremos drones furtivos de última generación y reforzaremos nuestra capacidad de vigilancia. En Pyongyang, la capital norcoreana, el líder Kim Jong-un despide el año con una reunión con miembros clave de su partido gobernante, en la que ensalzó el creciente poderío económico y militar de su país. Corea del Norte ha disparado un número récord de misiles en 2022 y este último incidente con drones ha aumentado la tensión en la región. Y hasta aquí las noticias. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que detrás de cámara hay un equipo trabajando las 24 horas para usted.
Me despido hasta dentro de menos de una hora.